Ahí sí aparece el icono de Sí, grabación. no estaba quedando grabada. Bueno, ahora comenzamos a grabarla. Vamos a hacer un pequeño recuento. Como les decía, entonces tenemos el volumen de datos, que es una variable súper importante en lo que tiene que ver con las redes de computadoras, más que con las redes de la tecnología de la operación. Está más crítico en las tecnologías de la información. La velocidad de transmisión, que dijimos que también era más crítica en las tecnologías de la información, ¿no es cierto? Que es lo que nos muestra esta pirámide que está acá. Porque tenemos un volumen muy grande de datos. Hoy en día se habla del Big Data, ¿no es cierto? Que es una cantidad extremadamente grande de datos que vienen desde las máquinas. Esta información que viene desde las máquinas, ¿no es cierto? Es lo que hoy en día se conoce también en la industria 4.0 como el Internet de las cosas, ya que es información que la proveen los equipos. No es información que viene ya desde alguien que digite, sino que es información que viene directamente desde las máquinas. Entonces, este Internet de las cosas lo que hace es que tengamos un gran volumen de datos y ese volumen de datos tiene que ser transmitido y procesado y eso es en el nivel de acá arriba, de las tecnologías de la información. En las tecnologías de la operación, básicamente, como les decía, los niveles de datos son más pequeños, pero necesitamos que sean con un tiempo de respuesta muy rápido, de tal forma de que podamos hacer un control de un proceso, poder determinar si es que hay una alarma y en base a eso tomar una decisión rápida. Entonces, decíamos, ¿no es cierto?, de que existe esta pirámide de las comunicaciones y en esta pirámide, que tiene 4 niveles en este caso, que está extraída de la pirámide que mostramos la clase pasada, ¿no es cierto?, de la pirámide que era esta de la manufactura integrada por computadora. Esta otra se extrae desde ahí, pero está orientada netamente a lo que es comunicaciones. En esta pirámide dijimos que el nivel más bajo es el nivel de los sensores y actuadores, ya que son señales que requieren un tiempo de respuesta muy rápidos, pero son pocos bits los que se manejan, por lo tanto la velocidad y la cantidad de datos son pequeñas. Por otro lado, en el nivel superior de oficina, tenemos información de toda una planta industrial que tiene muchos procesos. Información que proviene desde las máquinas y por lo tanto el volumen de datos es muy grande. Entonces, al ser grande el volumen de datos, para poder transmitirlo o procesarlo, también requiere una velocidad alta en estas redes. Normalmente, en este nivel, nosotros usamos un tipo de red que es la red de computadores Ethernet, ya que es una red que tiene una velocidad muy alta, ¿no es cierto?, de 100 megabits por segundo, por ejemplo. Por otro lado, acá tenemos otro tipo de redes, que son redes de campo, que sus velocidades son más bajas, su volumen de datos son más bajos, pero son un tipo de transmisión que es en tiempo real. O sea, yo sé en cada momento qué está ocurriendo con cada uno de los sensores o de los actuadores. Entonces, nos vamos a esta tabla y vemos que los parámetros importantes aquí son el volumen de datos, la velocidad de transmisión y la velocidad de respuesta. Si hacemos una comparación de la red de computadores y el detector de proximidad, tenemos que en una red de computadores el volumen de datos es elevado, la velocidad de transmisión también es elevada, la velocidad de respuesta es baja. Ya, como les decía, si vemos un video en YouTube o estamos esperando una información, ¿no es cierto?, de un formulario online, el que se actualice y se demore un segundo más, un segundo menos, en realidad, aparte de ser tedioso, no nos causa mayor problemas. Ahora, desde el punto de vista de un detector de proximidad, que en este caso la aplicación es un sistema de seguridad, el tiempo de respuesta es crítico, tiene que ser instantáneo, ¿ya? Si se detectó una sobrepresión o un nivel bajo, por ejemplo, en un estanque, o un nivel alto en un estanque donde no puede haber rebalse, es muy importante que se pueda tomar una acción rápidamente. Por lo tanto, la velocidad de respuesta es crítica. La velocidad de transmisión, como decía, está más ligada a la cantidad de información y como un detector solamente es un 1 o un 0, la cantidad de información es poca. Por lo tanto, el volumen de datos es muy bajo y la velocidad también va a ser baja porque son pocos bits los que se van a transmitir para poder tomar una acción, ¿no es cierto? O para poder hacer un control sobre esto. Entonces, estos son requerimientos de los distintos niveles que mostramos en la pirámide anterior. Ahora, ¿cómo se dan estas comunicaciones dentro de la industria? ¿No es cierto? Tenemos diferentes medios para transmitir esta información.
Entonces, básicamente podemos dividir, bueno, primero, ¿cómo definimos la transmisión? Son las vías por las cuales se comunican los datos. Y dentro de estas vías podemos tener dos grandes grupos, ¿ya? Un grupo sería los medios de transmisión guiados o alámbricos, y por otro lado serían los medios de transmisión no guiados o inalámbricos. Del punto de vista de los medios guiados, los datos básicamente se transmiten a través de cables, ¿no es cierto? O alambres en realidad, y por otro lado a través de fibra óptica. Digo alambres en realidad porque si ustedes desarman un cable de red, se van a dar cuenta que son alambres en realidad los que tiene internamente. ¿Ya? Pero básicamente es una señal cableada, ¿no es cierto? Con un cable que tiene ciertas características, tiene el par trenzado, es básicamente el cable más común, y ese par trenzado tiene un trenzado que le da una cierta impedancia y que permite una cierta capacidad también parásita, y dependiendo de este cable que tiene diferentes categorías, ¿no es cierto? Que van siempre apareciendo nuevas categorías, permite llegar a velocidades más altas de comunicación. No hay que perder de vista de que, como les digo, las características del cable nos van a permitir llegar a velocidades más altas en la comunicación. Por otro lado está la fibra óptica, ¿no es cierto?, que nos permite llegar a distancias mayores, también es más inmune al ruido que el cable, y también tiene diferentes modos de transmitir la información. Ya hay una forma de transmitirlo que se llama monomodo, que se usa el cable para transmitir una sola información, o multimodo, donde puedo transmitir varias informaciones que van rebotando dentro del cable de fibra óptica, perdón, dentro de esta fibra, no del cable, sino que de la fibra. Por otro lado, tenemos los medios no guiados, que básicamente lo que usan para transmitir es el aire. Ya si aquí era un medio físico como el cable o una fibra, ¿no es cierto?, de vidrio y plástico, en este caso lo que se usa es el aire, y básicamente aquí tenemos la transmisión a través de ondas electromagnéticas. Esta onda electromagnética, ¿no es cierto?, podríamos dividirla en dos formas de transmitir, que a través de radiofrecuencia, ¿no es cierto?, el Wi-Fi, por ejemplo, que ustedes tienen, es a través de radiofrecuencia, o a través de impulsos de luz, ya que otro tipo que está también apareciendo mucho equipo para hacer esta instalación, y son instalaciones que nos permiten transmitir a velocidades mucho más altas que las de radiofrecuencia. Entonces, dentro de estas tecnologías tenemos, ¿no es cierto?, el par trenzado y la fibra óptica por el medio guiado, y por el no guiado tenemos aire, agua o vacío, pero básicamente a través del aire, ¿no es cierto?, lo que vamos a encontrar en la industria. Claro, si fuésemos, por ejemplo, a ver cómo son las comunicaciones en un submarino, claro, probablemente el agua sería un medio. Entonces, en este caso, como les decía, el aire el que nos interesa, y las tecnologías que se están usando actualmente es el Bluetooth industrial, ¿ya? Que aquí muestra una imagen, ¿no es cierto?, donde podemos transmitir distintos tipos de información a través de este medio. Este Bluetooth industrial nos permite distancias mayores a la distancia que tiene el Bluetooth común que uno tiene instalado, que también tiene diferentes versiones, ¿no es cierto?, y se van mejorando estas versiones. Por otro lado está el Wi-Fi, que también hay un Wi-Fi industrial, como lo muestra aquí esta imagen, ¿no es cierto?, donde aparece una persona que en un tablet está viendo información de producción. Y también está el Li-Fi, que es la forma de transmitir a través de luz. Ya, debido a que nosotros actualmente usamos mayoritariamente iluminación que es LED, el LED tiene la virtud que puede conmutar muy rápido, encender y apagar muy rápido a una frecuencia que nosotros no logramos detectar. De hecho, las luces incandescentes están cada 20 milisegundos encendiéndose y apagándose, y nosotros no logramos darnos cuenta que está parpadeando la luz. Entonces, en este caso, un parpadeo mucho más rápido y permite transmitir información a través de ese parpadeo de la luz, ¿ya? Como les decía, esto llega a velocidades mucho más altas que las de Wi-Fi, y se están instalando en algunos lugares como hospitales, porque esto causa también menos interferencia electromagnética a los equipos que se usan en los hospitales, ¿ya? Pero también en el futuro esto va a llegar a todo lugar, ¿ya? También lo vamos a tener, ¿no es cierto?, en nuestras casas. Y otra forma de transmitir la información, una forma no guiada de transmitirla. Acá tenemos el espectro electromagnético, y como les decía, se divide
en las señales de radio y en las señales de luz. Porque fíjense que la luz visible está aquí en una, donde dice visible, está el infrarrojo, está el ultravioleta, y en este punto es la misma señal, ¿no es cierto?, electromagnética, que en este punto se transforma, ¿no es cierto?, una señal de luz visible. Si vamos a frecuencias más bajas, tenemos las señales de radio, ya que tenemos también un poco más arriba las señales de microondas. Ya quizá un poco más arriba tendríamos las señales de los sistemas celulares, que son el teléfono celular trabaja una frecuencia, dentro de la radiofrecuencia, a una frecuencia más alta, ¿ya? Y bueno, después de los rayos infrarrojos, ultravioleta, tenemos ya los rayos, ¿no es cierto?, rayos X, rayos gamma, y así los rayos cósmicos, que serían rayos mucho más, que están a frecuencias más altas, ¿ya? Cuando la frecuencia es más alta, también tenemos longitudes de onda más pequeñas, ¿ya? Y eso permite de que puedan pasar a través de ciertos materiales los rayos que son de frecuencias más altas. Por ejemplo, la rejilla que tiene un microondas está hecha de tal forma de que por la longitud de onda no salen los rayos, o sea, las ondas de microondas desde el equipo, ya solamente calientan adentro y no salen hacia afuera. Entonces, dependiendo de la longitud de onda, entre más corta sea, entre más pequeña, permite pasar algunas cosas que son más, ¿no es cierto?, se podría decir algunas paredes o distintos elementos que estén ahí. Miren, la transmisión esta del IFI es a través justamente de estos rayos, ya rayos ultravioleta o rayos infrarrojos, ¿ya? Me voy a tener que cambiar de cuenta porque de nuevo esto se va a terminar en 10 minutos más, ¿ya? Así que, pero ahora voy a hacer que llegue más rápido la invitación, va a llegar instantáneamente. Miren, continuando, otro tema que es súper importante, el tipo de enlace de comunicación. ¿Ya? Acá aparece un enlace directo, que son enlaces entre equipos que no se ocupa ningún dispositivo intermedio. Tenemos otro tipo de enlace que es el punto a punto, y esto es súper importante. En este enlace punto a punto, nosotros solamente tenemos dos equipos conectados. ¿Ya? Acá está el ejemplo, dos notebooks que están conectados uno al otro, ¿ya? Y no pueden haber más equipos en esta red, ya solamente de dos equipos. Esto podría ser también, por ejemplo, un variador de frecuencia con un PLC, solamente dos equipos en esa red. O dos PLC que están conversando, ¿ya? Entonces, eso es un tipo de comunicación punto a punto. Después tenemos los tipos de comunicaciones que son multipuntos, donde en este tenemos varios equipos conectados, ¿no es cierto?, en una red, y todos están enviando información, por ejemplo, a este computador a través de un convertidor aquí, que nos permite pasar, ¿no es cierto?, de un tipo de red, que puede ser USB, por el lado del computador, y en el otro lado tenemos comunicación RS485, que es una comunicación multipunto, que nos permite tener hasta 32 equipos conectados, ¿ya? Entonces, esto es comunicación multipunto. Después de eso, hay una cosa muy importante, que es el tipo de comunicación. Los tipos de comunicaciones pueden ser tipo simplex, ¿ya? Tipo simplex significa que yo solamente transmito en un sentido, ¿ya? Y acá tenemos como ejemplo la radio o la televisión. Se transmite desde un estudio, pero nosotros no podemos interactuar con esto, no podemos mandar información de vuelta al estudio, ¿ya? Solamente en un sentido. Tenemos otra comunicación que es la half duplex, que es información que nos permite tener flujo de información en ambos sentidos, pero solamente uno habilitado en cada instante. Entonces, por ejemplo, puse acá una radio de comunicación, donde yo presiono, ¿no es cierto?, el micrófono parlante, y presiono el botón y puedo hablar, y el otro tiene que esperar hasta que yo termine para darle el paso y que él pueda devolverme información. Entonces, esta información es bidireccional, pero solamente se permite en un sentido a cada vez. Y por otro lado tenemos la información full duplex, que es la información que estamos usando en este momento, ¿no es cierto?, con esta presentación, donde ustedes pueden interactuar también. Yo los puedo ver acá, y yo puedo transmitir, y ustedes también pueden transmitir al mismo tiempo, y podemos, en el fondo, establecer una conversación. Y aquí tendríamos tecnología que es como la de los teléfonos celulares, por ejemplo, ya donde tenemos esta información que va en ambos sentidos al mismo instante. ¿Ya? Estas son cosas súper importantes para lo que viene después. Después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, ¿no es cierto?, estos niveles que mostramos delante,
Y aquí, bueno, diferentes protocolos de red que se usan en cada uno de estos niveles. Por ejemplo, parece que en el nivel más alto, en el nivel de oficina, se usa Ethernet, que lo vamos a explicar hoy día con detalle. Después tenemos en el nivel de planta, ¿no es cierto?, el nivel de supervisión que comentamos anteriormente, pueden ser, por ejemplo, Profinet y Ethernet, pueden convivir aquí. Ya después vamos a explicar cuáles son las diferencias. Después tenemos un nivel de célula, que es el nivel donde están los PLC, ¿no es cierto?, los controladores, que puede ser Profibus o puede ser Profinet. Y por último tenemos el nivel de campo, un nivel que es el ASI, que son elementos actuadores y sensores que están en una red. Como les decía, una red que es muy rápida, ¿no es cierto?, se podría decir en reacción, ¿ya? Por acá abajo, bueno, tenemos lo mismo que mostramos delante, que cada uno de estos niveles tiene diferentes requerimientos. Por ejemplo, acá abajo, del punto de volumen de datos es pequeño, pero la velocidad de respuesta es instantánea. En el nivel de célula, donde están los PLC, es medio el volumen de datos, pero la velocidad de respuesta también es grande. Si no es instantánea, es grande. Más arriba tenemos el nivel de supervisión, donde ya va bajando el nivel de respuesta, porque si un operador ve con un desfase de medio segundo una variable, no es tan complejo como que el PLC no logre ver esa variable con un tiempo más rápido. Sí, aquí hay una pregunta. Sí, el Modbus, sí, lo que pasa es que eso voy a explicarlo hoy día con más detalle. Me pregunta uno de sus compañeros por Modbus, pero Modbus está acá, ¿ya? Junto con Profibus está Modbus y también son de diferentes empresas, se podría decir, diferentes marcas, ¿ya? Pero Modbus está básicamente basado muy parecido a lo que es Profibus, ¿ya? Lo vamos a mostrar, ¿no es cierto?, a continuación. Entonces, como les decía, son diferentes requerimientos en cada nivel. Miren, denme un segundo porque quiero ver si es que esto va a continuar aquí o se me va a cortar la comunicación. Ya, vamos a tratar de llegar hasta donde se pueda. Si se corta, como les digo, le voy a enviar inmediatamente la solicitud para que se conecten a la otra sesión. Miren, para estandarizar las comunicaciones, ya cada fabricante tenía su propio sistema de comunicación. Y lo que ocurría es que no podía conversar un equipo de una marca A con el equipo de marca B. Entonces, hay un modelo, ¿no es cierto?, que viene de la ISO, que es una estandarización, ¿no es cierto?, que existe a nivel mundial, y la ISO generó un sistema que se llama el sistema OSI, ¿ya? Para poder, de alguna forma, poner algunas, se podría decir, reglas de cómo tiene que ser la comunicación, de tal forma de estandarizarlo. Y se estandarizó a través de estos niveles, que son 7 niveles, ¿no es cierto?, o capas, que, bueno, cada fabricante debería cumplir para que sean las comunicaciones, como les decía, ya no propietarias de una marca en particular, sino que permita la comunicación entre diferentes equipos. Entonces, se definieron estas 7 capas, donde parte del nivel más bajo, que es el nivel físico, ¿ya? Después tenemos un nivel que se llama enlace de datos, la capa 3, que es el nivel de red, el nivel de transporte, el nivel de sesión, el 5, el nivel de presentación y el nivel de la aplicación. Para que ustedes lo entiendan mejor, por ejemplo, el nivel 7 de aplicación son estos mismos software que nosotros corremos en el computador. Por ejemplo, Internet Explorer sería un software, si yo tengo abierto Facebook sería otra aplicación, si yo tengo WhatsApp abierto en el computador tengo otra aplicación, o en el teléfono. Entonces, este es el nivel donde trabajamos los usuarios normales, ¿no es cierto?, donde lo que hacemos en el fondo es trabajar con aplicaciones. Entonces, nosotros vemos desplegada en la pantalla información que viene de los niveles inferiores, pero la vemos en un formato gráfico que nos permite, ¿no es cierto?, interactuar de la misma forma, ¿no es cierto?, que se haría en una industria, donde nosotros hacemos una pantalla para el operador, interactúa con la máquina a través de este nivel que es el de aplicación. Entonces, si ustedes se fijan, acá muestra una comunicación donde en el lado derecho se está enviando una información desde un usuario y va pasando por cada una de estas capas. Entonces,
esa capa se transmite por un medio, que puede ser inalámbrico o alámbrico, y después tiene que ir decodificándose o ir, en el fondo, leyendo cada una de esa información, cada uno de los niveles. Si se fijan acá arriba, partió esto con un dato y un cuadrito en amarillo. Entonces ese cuadro amarillo es una información en particular que se agregó junto con este dato. Después tenemos un siguiente nivel, ¿no es cierto?, donde se le agregó un dato adicional, que puede ser, por ejemplo, es una información que se requiere, ¿no es cierto?, en el otro nivel para poder tener información a ese dato. Entonces, aquí yo traté de poner algunos ejemplos para que se entienda de mejor forma, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver que en la capa 7, en la de aplicación, son todos los usuarios, ¿no es cierto?, que están trabajando, por ejemplo, con Internet Explorer, con YouTube, con Facebook, etc. Entonces, nosotros podemos estar escribiendo, por ejemplo, un texto, ¿ya? En Facebook, ¿no es cierto?, un texto, y el nivel siguiente, el nivel de presentación, lo que hace es traducir y encriptar ese dato. Entonces, si son datos, por ejemplo, de imágenes, son datos de texto, datos de video en MP4, datos de audio en MP3, lo que sea, tiene que traducirlos a otro formato, ¿ya? Tiene que traducirlo, por ejemplo, desde un video a un dato, ¿no es cierto?, que va a ser básicamente binario. Entonces, desde el punto de vista de la presentación, esto lo que hace es traduce información que es gráfica a información, ¿no es cierto?, binaria, o información de datos del computador. Después tenemos otro nivel, la capa 5, que es el nivel de sesión. En el nivel de sesión, básicamente lo que se hace es establecer una